Hola, bendiciones mis hermanos del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos al programa Leyendo la Biblia en un año. Hoy nos corresponde la lectura de los capítulos 8 al 10 del libro de Levítico. En los capítulos anteriores leíamos acerca de los sacrificios y ofrendas que se presentaban en el santuario como funciones ministeriales de los sacerdotes. La ley de los holocaustos, las ofrendas u oblaciones, los sacrificios de paz, los sacrificios por el pecado y la culpa y las consagraciones. Por supuesto, también hablamos de quién cometían estas faltas. Bien podía ser un sacerdote, un jefe, toda la congregación en general o cualquier otra persona. En los capítulos correspondientes para hoy se nos muestra la consagración que debían tener los sacerdotes, hijos de Aarón, y el propio Aarón como sumo sacerdote, el ritual de consagración y el tiempo de esta consagración. Esta información también tuvimos la oportunidad de leerla inicialmente en el capítulo 29 de Éxodo, como la instrucción que el Señor le da a Moisés. Entonces, ya vamos a ver algunos otros detalles y la ejecución de esta consagración hacia los sacerdotes. Antes de hacer la lectura, te recomiendo, por supuesto, que te acerques a Dios a través de la oración. Si ya realizaste tu oración y te suscribiste al canal, activaste las notificaciones, le diste me gusta a este video y después lo compartirás al terminar el estudio, entonces abramos con toda libertad nuestras Biblias. Levítico, capítulo 8. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, para que ellos fuesen testigos de las consagraciones y también de la aprobación de Dios para la iniciación de este ministerio sacerdotal en el santuario. Se debía hacer una ofrenda de consagración para estos hombres que iban a ministrar. Versículo número 5. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, los bañó, y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, un manto que era de color azul, primero la túnica blanca, después el manto que era de color azul, y puso sobre él el efod que era de color púrpura, azul, carmesí y también color dorado, y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, aquel pectoral que tenía las 12 piedras del juicio, y puso dentro del mismo pectoral los urín y tumín. Luego puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Esa lámina de oro decía santidad a Jehová. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en el tabernáculo, y las santificó, y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo.
Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas que eran totalmente blancas, les ciñó los cintos y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces, dentro de esta obra de consagración estaba el hecho de lavar el cuerpo de los sacerdotes y el sumo sacerdote, vestirlos y entonces realizar los sacrificios de consagración. Versículo 14. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló, y Moisés tomó la sangre, y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Este es el becerro de la expiación. Mas el becerro, su piel, su carne, su estiércol, lo quemó fuera del campamento como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Qué fue lo único que se quemó del becerro en el altar? La grasa y los intestinos. Todo lo interno de este animal, el resto fue sacado del campamento. Entonces, este becerro de expiación, cuyas partes internas fueron las que se quemaron en el altar, representa que Dios nos purifica, nos limpia desde adentro. Y eso que está adentro se va a exteriorizar. Trabaja en nuestros pensamientos, en las intenciones de nuestro corazón, que se van a llevar a ejecución. El trabajo de santificación, de pureza, de transformación viene desde adentro. De hecho, cuando utilizamos la palabra arrepentimiento en griego, es metanoía, cambio de mentalidad. Y el Señor es el único que conoce lo que está dentro del corazón de toda persona. Y el cambio comienza desde nuestros pensamientos, donde trabaja el Espíritu Santo. Aquí donde está el asiento de la conciencia, donde se toman las decisiones. Versículo número 18. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto. Ya vimos cómo eran los holocaustos, que se quemaba todo el animal. En el caso del becerro de la expiación fue solamente la grasa y los intestinos. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura, lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Holocausto en olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y como dije en capítulos anteriores, lo grato a la presencia del Señor no era el sacrificio en sí, sino lo que éste representaba. Porque Dios no se agrada de las muertes. Pero este becerro y este carnero representan la obra de redención de Cristo en favor de la humanidad. Entonces, lo grato delante de la presencia del Señor es lo que representa el sacrificio. Versículo número 22. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones. Entonces tenemos el becerro de la expiación, tenemos el carnero del holocausto, porque se quema todo el animal, y este es el carnero de las consagraciones. Y fíjate la diferencia entre un sacrificio y otro. Como este es el de las consagraciones, Aarón y sus hijos, al igual que hicieron con los otros dos animales, pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre y lo puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho.
Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Porque en este caso, el carnero de la consagración, la sangre o parte de la sangre debía colocarse en el cuerpo del sacerdote y de sus hijos, específicamente en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de las manos derechas de ellos y en los pulgares de los pies derechos de ellos. Y esto lo habíamos mencionado también en el libro de Éxodo, lo que representa exactamente la sangre en esas partes del cuerpo. Entonces, como estamos hablando de redención y de consagración, la consagración debe comenzar escuchando a Dios. Escuchando a Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en el caso de Aarón, ellos debían hacer un compromiso de fidelidad al escuchar las instrucciones divinas para llevarlas a ejecución. Por eso, así como se colocaba la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, como símbolo de estar escuchando la voluntad divina, así debía estar colocado en los pulgares de la mano derecha al momento de ejecutar las acciones o de tomar las decisiones. Y la mano derecha es la mano del compromiso. Ellos estaban adquiriendo un compromiso de fidelidad a Dios. En el caso del pie derecho son ya las acciones definitivas. Se toma la decisión y se ejecuta la acción en consecuencia a la voluntad de Dios o en consonancia con la voluntad de Dios. Se debe escuchar lo que Dios dice y se debe hacer lo que Dios pide. Y debemos andar por donde Dios nos guíe. Versículo número 25. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que está sobre los intestinos, la grosura del hígado, de los 2 riñones, la grosura de ellos y la espaldilla derecha, y el canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová. Tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y las puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Ofrenda mecida, así un movimiento, como cuando un padre arrulla a su hijo, lo mece. Y ahí se representa el amor de Dios hacia sus hijos, hacia sus criaturas, comenzando con sus sacerdotes. Los sacerdotes debían manifestar públicamente con su ministerio el amor paternal que Dios tiene hacia todas sus criaturas, hacia todos nosotros, comenzando con el pueblo de Israel. Los sacerdotes debían manifestar el amor de Dios. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar del holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová, por lo que esto significaba. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés el aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de los hijos con él, y santificó a Aarón y a sus vestiduras, y a sus hijos y a las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí. Parte de la carne de estos sacrificios era para el consumo de los sacerdotes, para que ellos pudiesen comer de este sacrificio, compartir entre ellos, y era una demostración también de parte del Señor que Él los sustenta, les provee lo que necesitan para su sustento. Hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, comedla allí, y con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán.
Y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego, que no quede nada, y si sobra, se quema. Y Dios sustentará mañana el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Esto todo muestra esa obra de sustentación del Señor. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días hasta el día en que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados de la manera que hoy se ha hecho, mandó Jehová a hacer para espiaros. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis. Esto es una advertencia, para que no muráis. Ustedes, antes de ejercer este ministerio, deben pasar 7 días de consagración, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. De esta manera termina el capítulo número 8, pero hay algo importante aquí a tomar en cuenta. El apóstol Pedro, cuando escribió sus cartas, dijo: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a la luz admirable. Somos real sacerdocio. Hemos sido llamados a cumplir un ministerio. Cuando aceptamos por fe la salvación en Cristo, cuando aceptamos el sacrificio de Cristo, cuando le reconocemos como nuestro Señor, como nuestro sustentador, como nuestro guía, cuando nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo y aprendemos a depender de Él, somos un real sacerdocio. Ahora, toda aquella persona que experimenta la conversión, que entra al pueblo de Dios, que se bautiza en agua, esta persona debe tener un tiempo de preparación. A veces se habla de la preparación previa antes del bautismo, pero ¿qué de la preparación post-bautismal? En algunas congregaciones se hacen conferencias, se hacen llamados de arrepentimiento y algunas personas toman la decisión del bautismo. Según lo que yo entiendo en este capítulo, quienes van a ejercer una función y quienes son llamados a la obra del Señor deben también pasar tiempo de consagración. Cuán importante es que en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, las personas que estén comenzando en el camino de la fe y de la santidad puedan tener tiempo de preparación espiritual, que se entrenen, que se capaciten, que se instruyan, que se solidifique su fe. Y la iglesia debe tener un programa especial de entrenamiento para los recién conversos, que no debe durar menos de 7 días continuos, porque somos un real sacerdocio y somos una nación santa, un pueblo que anuncia las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Y cómo anunciaremos si no hemos sido instruidos? Esto debe llamarnos a la reflexión. Pasamos ahora al capítulo número 9, porque hablamos de un octavo día. Una vez cumplidos los 7 días de consagración, y en estos días debía hacerse esos sacrificios continuos, en el octavo día Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación. Esto es en el octavo día, ya lo habían hecho durante 7 días, pero este es en el octavo. Y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío. A los hijos de Israel, o sea, dentro de la ceremonia del octavo día, los sacerdotes debían hacer un sacrificio y el pueblo en general, que debía ser testigo de esos sacrificios, debía traer esta ofrenda para expiación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Esto tiene que traerlo el pueblo de Israel. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificios de paz, e inmolaréis delante de Jehová. Y una ofrenda amasada con aceite, o sea, una oblación, una ofrenda de harina, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. En este octavo día, después de las consagraciones de los sacerdotes,
se iba a manifestar la presencia de Dios para la inauguración del santuario. Entonces se hicieron sacrificios, se hicieron ofrendas dentro del santuario, pero el Señor iba a aperturar oficialmente el servicio del tabernáculo de reunión para todo el pueblo de Israel. Lo que se había hecho en esos primeros 7 días eran las consagraciones de los sacerdotes. Ahora venía la consagración del pueblo y la apertura oficial del ministerio del santuario. El Señor se va a aparecer a vosotros, versículo número 5, y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y aquí hay una lección para ti y para mí. Si queremos ver la gloria de Dios, si queremos ver el poder de Dios manifestándose en nuestra vida y a nuestro alrededor, debemos hacer lo que Dios nos ha mandado. No podemos ignorar las instrucciones del Señor. Y fíjate que el Antiguo Testamento, como algunos lo llaman, el Antiguo Testamento, que es la Tanakh o la Torá, los primeros 5 libros de Moisés, estas instrucciones son valiosas para quienes vivimos en el siglo XXI, para entender el plan de salvación, para comprender todo lo que Dios hace en nuestro favor. Y si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que hacer todo lo que Él nos diga, todo lo que Él nos mande, todo lo que Él nos presente, sin objetar, porque nuestra confianza está en el Señor. Entonces, haced todo lo que el Señor ha mandado y la gloria del Señor se os presentará, se os aparecerá. Versículo 7. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación por él, porque es un ser humano que también necesita presentar sacrificio. Él representa la obra del Mesías, pero no es el Mesías, es una representación. Por lo tanto, necesita un sacrificio por él, como lo dijo el escritor de la carta a los Hebreos. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar, e hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés, mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció alrededor sobre el altar, y después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas, y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo, y lo degolló y lo ofreció por el pecado, como el primero. O sea, como se hizo con el primer sacrificio para los sacerdotes, así se hizo también para el pueblo. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito, ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero del sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció sobre el altar alrededor, y la grosura del buey y del carnero la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado, y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar, pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó sus manos, levantó las manos al cielo, alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, dio la bendición al pueblo con sus manos levantadas al cielo.
Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió bajo las manos. Levanta las manos como símbolo de bendición. Una vez hechos los sacrificios, sus manos descendieron. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron del tabernáculo de reunión. Ahí estaba la mesa de los panes, ahí estaba el candelero, ahí estaba el altar del incienso, detrás del velo estaba el arca del pacto. Ellos entraron, Moisés y Aarón entraron al santuario, y cuando salieron del santuario, bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová apareció en el pueblo, se manifestó. ¿Cómo se manifestó la gloria del Señor? En forma de fuego. Y salió fuego de delante de Jehová, y fue el fuego de Jehová lo que consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo que estaba alrededor, que vieron que salió fuego y ese fuego se posesionó en el altar, esa era la presencia del Señor en fuego, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Hermanos, ha transcurrido un año desde que el pueblo de Israel salió de Egipto. Vieron cómo las plagas caían sobre los egipcios mientras ellos eran librados. Ellos salieron con mano fuerte después de la muerte de los primogénitos, después de la Pascua. Llegaron al Mar Rojo, cruzaron el Mar Rojo, vieron la derrota de los egipcios en el Mar Rojo, entonaron un cántico de victoria. Vieron cómo las aguas de Mara se endulzaron, vieron caer el maná, escucharon la voz de Dios en el monte Sinaí, vieron los efectos de la idolatría con el becerro de oro, recibieron las instrucciones del santuario, construyeron el santuario, hicieron las vestiduras de los sacerdotes, tomaron agua de la roca, y además el Señor se les manifiesta aquí en la inauguración del santuario. Y eso debía llenar de profunda impresión al pueblo, de manera de que mantuviesen la fidelidad, recordando todo lo que habían visto, todo lo que habían vivido. Nadie se los contó, ellos lo vivieron, incluyendo los sacerdotes. Porque los mismos sacerdotes, Aarón y sus hijos, subieron al monte Sinaí y estuvieron prácticamente delante de la presencia del Señor, porque el Señor se les manifestó. Se les manifestó en su trono, y ellos vieron un enlosado de zafiro, y ellos comieron allí en el monte Sinaí. Y cuando uno recibe estas manifestaciones del Señor, debe ser movido a fidelidad continua al Señor. Sin embargo, la humanidad es débil y podemos cometer errores, y hay personas que pueden tener una falsa seguridad de su posición. Y el peligro más grande de esa falsa seguridad por la posición que tenía eran los sacerdotes, que habían sido testigos de toda la grandeza que el Señor les había mostrado. El capítulo número 10 nos habla de esas circunstancias, esos peligros que pueden vivir los sacerdotes y cualquier otra persona, los líderes y cualquier otro creyente. Tener una falsa seguridad por la posición que tenemos. A veces nos sentimos seguros por la iglesia o la congregación en la cual nos encontramos, o por el liderazgo que ejercemos dentro de nuestras congregaciones. Y es posible que estemos cometiendo errores como lo hizo Nadab y Abiú, porque en los capítulos anteriores, específicamente en el capítulo 4, se hablaba de pecados y sacrificios por esos pecados, y estos sacrificios eran una muestra de misericordia del Señor, porque se le permitía tener perdón a quienes habían cometido las faltas, ya sea sacerdote o sea la congregación en pleno, o cualquier persona o un jefe. La posibilidad de pecar está al alcance de todos, como también la posibilidad de ser perdonados y salvos, expiados nuestros pecados, y se nos permite tener, o se nos brinda una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. ¿Qué sucedió? Que Nadab y Abiú, versículo 1, que eran los hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual
pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que nunca les mandó. Y tú te preguntarás, ¿qué es fuego extraño? Es un fuego diferente al que Dios puso en el altar. ¿Y por qué ellos hicieron eso? Si la presencia del Señor se manifestó, ¿por qué ellos tendrían que hacer las cosas de otra manera? Porque se sentían seguros en su posición. Pero también es muy probable, por lo que dice el final de este capítulo 10, es muy probable que ellos estuviesen en una condición inadecuada para ejercer sus funciones. Es muy probable incluso que hayan estado movidos por el licor, por la borrachera, y estén ejerciendo funciones de manera inadecuada. Sus mentes ofuscadas por las bebidas alcohólicas. Porque déjenme decirles que las personas en Israel tomaban vino fermentado. Y el hecho de que ellos lo hicieran no quiere decir que fuera correcto. Lo que quiere decir es que todavía tenían muchas cosas que mejorar. También vimos que el pueblo de Israel, las mujeres principalmente, utilizaban prendas, joyas, zarcillos, collares, brazaletes. Y el hecho de que ellos los estuviesen utilizando no quiere decir que fuera correcto, como así también muchos reyes en Israel tuvieron muchas mujeres y no quiere decir que fuera correcto. Lo que quiere decir es que todavía tenían cosas que mejorar y los primeros que debían dar el ejemplo en mejoras o que debían tomar en cuenta que sus pecados debían confesarse y llevar un sacrificio al santuario para ser perdonados, y que lo que sucede con Nadab y Abiú, que es una ejecución directa por parte de Dios, es el indicador de que muy probablemente estos muchachos hayan desperdiciado las oportunidades que Dios les dio, y es muy probable que hayan hecho esto en repetidas ocasiones. Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño que el Señor nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó como consecuencia de esto, que no pudo haber sido en una sola ocasión. Esto seguramente ya se había repetido. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. O sea, tus hijos no eran ignorantes de lo que estaban haciendo. Lo hicieron de manera premeditada. Lo hicieron a la vista del pueblo. El Señor fue humillado por culpa de los sacerdotes. Y Aarón tenía que quedarse callado, tragarse el dolor, aunque sentía dolor por la pérdida de sus hijos. Porque quizás Aarón había sido también muy condescendiente con sus hijos en las prácticas del santuario. Como muchas veces, a veces somos negligentes en corregir algunas cosas que se necesitan cambiar desde nuestro ámbito familiar como del ámbito eclesiástico. Aarón tuvo que callar, y llamó Moisés a Misael y a Elisafán, hijos de Uziel, tío de Aarón. O sea que estas personas eran primos. Y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, ya todos quemados, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Y tú puedes decir: oye, qué cruel, ¿por qué Aarón no puede llorar sus hijos? ¿Por qué los hermanos de Nadab y Abiú no pueden llorar la pérdida de sus hermanos? Sí sentían dolor, pero es que aquí el nombre de Dios había sido humillado, principalmente por estos hombres, por estos sacerdotes. Y se debía aceptar que lo que Dios había hecho era justo, y esto debía ser también una reprensión para el resto de Israel. Que toda ofensa a Dios trae una consecuencia, y que no somos totalmente ignorantes, porque si hubiésemos cometido un pecado de ignorancia, o si ellos hubiesen sido ignorantes, tenían la oportunidad de arrepentirse, pero posiblemente ya habían sido consecuentes con esta situación. Y Aarón
me imagino yo que con medio de su dolor tenía que tragarse ese dolor en público para demostrar que el nombre de Dios no puede ser blasfemado, no puede ser dañado. Y esta sería una advertencia para que el resto de Israel tomara en cuenta la importancia de la fidelidad y de hacer las cosas tal cual como el Señor las ordenó. Dice el versículo número 7, ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme a lo dicho por Moisés. Y Jehová habló a Aarón. Y me gusta esta parte porque Dios habla con Aarón. Dios habla. No deja a Aarón con su tristeza y su dolor solo, sino que Dios se acerca al corazón dolido y le habla y le dice: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Y es muy probable que el Señor haya dicho esto, como lo dije al principio, porque Nadab y Abiú estaban movidos bajo el efecto de las bebidas embriagantes, estaban borrachos. Y el Señor le dice a Aarón: eso no debió haber sucedido. No lo hagan, no lo hagan. Ser un ejemplo para el pueblo de Israel. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Ustedes deben distinguirse y ser un ejemplo para toda la congregación. Si hubiese dejado este delito impune, los demás hubiesen sido movidos a desobedecer. Y eso es precisamente lo que está pasando el día de hoy. Como a nadie se le quita la vida por transgredir los mandamientos de Dios. Por eso es que algunos líderes en nuestras iglesias nos dicen que eso está abolido y estamos propiciando la desobediencia. Pero las consecuencias las vamos a ver cuando Cristo venga, porque nuestra obediencia debe ser un resultado de haber aceptado por fe la justicia divina. Versículo número 12. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová. Pues que así me ha sido mandado: comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de la grosura que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que ha sido mecido como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Dios te va a sustentar siempre. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar y los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿por qué no comisteis de la expiación en lugar santo? Porque es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. Y sabes, todos somos propensos a cometer errores. Todos podemos equivocarnos. Podemos fallar. Eleazar y Itamar se equivocaron en uno de los rituales. Y es normal porque estaban aprendiendo, aunque habían recibido la instrucción. Y me llama mucho la atención la respuesta de Aarón a Moisés, que es la respuesta de un hombre que ha pasado por momentos duros, pero también que ha experimentado una conversión. No olvidemos que Aarón elaboró un becerro de oro mientras Moisés estaba en el monte Sinaí. Y cuando Moisés le reclamó a Aarón lo que había sucedido, Aarón prácticamente se lavó las manos y se excusó diciendo:
que ese becerro había salido solo del fuego, que él no lo había hecho, cuando sí lo había hecho. Tuvo miedo, no reconoció su error, pero aquí vemos un Aarón más reflexivo, con todo lo que había experimentado. Y Aarón reconoce que sus hijos se equivocaron por culpa de él, que era el sumo sacerdote. Asume la responsabilidad Aarón y dice, versículo 19, he aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de la expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Miren lo que acaba de suceder con mis hijos. La culpa es mía, Moisés. La culpa es mía. Yo asumo la responsabilidad de los errores. Yo debía haberlos instruido mejor. Debía haberle prestado atención. Debía haberlos corregido, tanto a Eleazar, a Itamar, como a Nadab y a Abiú. Yo debía haber estado pendiente de la condición en la que ellos se encontraban. Mis queridos hermanos, nosotros somos responsables de la educación espiritual de nuestros hijos. Somos responsables de orientarlos, de capacitarlos, de corregirlos. Somos los responsables delante de Dios. Aarón asumió esa responsabilidad. Reconoció su falta como padre. Evidentemente sus hijos ya eran adultos y podían tomar decisiones, pero como padre somos responsables de orientarlos, de advertirles, de aconsejarlos, porque siempre serán nuestros hijos hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Nunca es tarde para reconocer nuestros errores. Nunca es tarde para reconciliarnos con Dios. Nunca es tarde para hacer mejor las cosas, porque mientras haya vida, hay esperanza. Por eso mi deseo para ti en este día, mi querido hermano y hermana, es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en un próximo video aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, y espero que las instrucciones de hoy hayan sido de crecimiento para tu vida espiritual. En el próximo video hablaremos de Levítico 11, un capítulo que lamentablemente está siendo ignorado por muchos en nuestras iglesias cristianas. Shalom y nos vemos en el próximo estudio.